Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. En Alemania sucedió una historia. Estamos en Job capítulo 29. Téngalo abierto. No voy a ir leyendo todos los pasajes, todos los versículos. Vamos a leerlos en el momento que yo los dicte o que yo indique los puntos. Sucedió en Alemania una tragedia. Es de la vida real. Sucedió una historia sentimental que le dio nombre a una de las flores que nosotros conocemos, a esta flor. Por eso la traje. Se habla y se cuenta de un músico que estaba locamente enamorado de su prometida, de la señorita del que él estaba siendo novio. Pero sentía que no podía ofrecerle nada y aquel músico salió de su patria a buscar fama y fortuna para que al regresar pudiera ofrecerle algo digno de la amada. Se fue por un tiempo y cuando consiguió la fama y la fortuna, regresó para ponerla a los pies del ser amado. En los primeros días que estuvieron juntos salieron a caminar allá en Alemania y principiaron a caminar a orillas del río Rin. El Rin es uno de los ríos más famosos de Alemania. Y cuando pasaron por una ladera y por un precipicio, aquel hombre vio unas florecitas que son silvestres como esta. Y principió a verlas ahí en la orilla y fue a cortar un buen manojo para ofrecérselos a su amada. Pero se descuidó y en un momento se resbaló, se fue al precipicio y las aguas profundas del río Rin se lo llevaron y se ahogó. Pero aquel hombre, antes de morir, logró agarrar el manojo de flores, se las tiró a la amada y con un grito desgarrador se despidió de ella diciendo, no me olvides. Así se llaman estas flores. Desde ese momento quedó el nombre para esta florecita, no me olvides. ¿Saben una cosa? Hace muchos años, cuando Jesús estaba en una reunión como esta, solamente que estaba con 12 individuos, en una reunión donde iban a tener la cena del Señor, en una ocasión, el Señor Jesús le dijo, no me olviden. El Señor repitió esta expresión y el Señor les dijo, cada vez que ustedes se reúnan en mi nombre, ustedes van a recordar, van a hacer en memoria de mí las cosas. Ustedes van a vivir una vida recordando las enseñanzas que yo le di y van a recordar siempre, van a tener en mente la presencia mía. Van a tener que vivir ustedes con la presencia de Jesús en su vida para que ustedes puedan vivir una vida de éxito y una vida de satisfacciones. Vamos a hablar entonces de la presencia de Jesús en mi vida. Hermanos, cada vez que hablamos de Job, cada vez que usted se pone a pensar en Job, inmediatamente su mente trabaja y luego clasifica y dice, Job, sí, sufrimiento. Cada vez que usted habla de Job, está pensando en un hombre que sufrió y en un hombre que fue tan capaz y tan especial que cuando principió a perder todas las posesiones, todavía se atrevió a decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Dios. Esta es la experiencia que todos tenemos. Hablamos de Job, hablamos de un hombre que soportó el sufrimiento, hablamos de un hombre que soportó una prueba sumamente difícil. Pero hermanos, nunca pensamos nosotros en Job como un individuo que aprendió a dar, como un individuo no solamente que sufrió, sino que un hombre que cuando estuvo en la opulencia, que cuando estuvo teniendo todo lo que Dios le daba, fue un hombre que aprendió a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y de esto quiero que hablemos nosotros, de este hombre que actuó con la presencia de Dios en su vida. Ahora yo quiero hablar, cuando hablamos de la presencia de Jesús en mi vida, ¿qué me va a proveer a mí? Yo quiero que hablemos de la provisión que Dios da. Dios da cierta provisión a través de gozar de la presencia del Señor en la vida nuestra. Cuando usted experimenta de que Jesús está con usted constantemente en toda circunstancia, entonces usted va a recibir provisión del Señor. Yo quiero mencionar por lo menos 3 provisiones que el Señor da al experimentar usted la presencia de Jesús en su vida. En primer lugar, el Señor provee dirección. Mire el versículo 3.
Cuando hacía resplandecer, él está haciendo una evocación, cuando hacía Dios resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job tiene un diálogo con sus amigos. ¿Recuerdan ustedes esto? Job cayó en desgracia, Job estaba en una situación lamentable y llegaron unos amigos. ¿Para qué llegaron los amigos? Se dice que a consolarle llegaron, pero los amigos principiaron a señalarlo, vieron la crisis en la que había caído y principiaron a decirle, hay pecado en tu vida, sin duda alguna, porque Dios no va a castigar a una persona simplemente por castigarla. Hay pecado en tu vida, confesá tu pecado y entonces vas a ser liberado del problema que tienes. Y en este capítulo 29, Job lo que está haciendo es una evocación. Dice, ay, los tiempos pasados, aquellos tiempos de mi juventud cuando yo gozaba de la experiencia maravillosa de sentir la presencia de Dios en mi vida, cuando yo caminaba por todas partes y yo siempre sentía que Dios andaba conmigo dirigiéndome. Ah, qué tiempos aquellos. Nunca ha oído usted hablar a los viejitos y yo ya estoy llegando yo a eso, al momento en que decimos, es que los tiempos pasados fueron mejores. ¿No ha oído usted eso? Siempre los tiempos pasados estamos evocando épocas que fueron mejores. Hermanos, ahora estamos diciendo, cuando estábamos viviendo esas épocas, estábamos sufriendo por esa época que hoy estamos evocando. Pero yo quiero decirle, ¿cuáles son los mejores tiempos para nosotros, hermanos? Los tiempos pasados. Hermanos, los mejores tiempos para nosotros tienen que ser los tiempos, el tiempo cuando gozamos la presencia del Señor. Ese tiene que ser el mejor tiempo para usted. Este tiene que ser la época que usted tiene que evocar y la época que usted debe experimentar constantemente. El sentir la presencia de Dios cada día en su vida. No importa la circunstancia, no importan los problemas, las crisis, no importa cuando estemos en abundancia o en escasez, que sintamos la presencia del Señor, porque cuando el Señor está con nosotros, entonces vamos a poder salir avantes en las luchas y en los problemas. Estamos viviendo un mundo de oscuridad, hermanos. Estamos viviendo un mundo de pecado, estamos sintiendo que el pecado nos está rodeando, estamos siendo acosados, jóvenes y señoritas que están aquí presentes, estamos siendo bombardeados por la televisión, por tantos medios de comunicación, estamos siendo expuestos al pecado y el pecado es fácil adquirirlo. Las drogas están llenando el mundo. Jóvenes, hermanos que están aquí, los hombres están haciendo millonarios a costas de matar a miles de personas, a costas de envenenar a gentes en todas partes, dándoles la droga. Hermanos, el mundo de las drogas es un mundo malvado y perverso, pero estamos llegando también al tiempo en que la adoración a Satanás es algo terrible. Ustedes saben que hay templos de adoración al diablo. Ya va a haber en Guatemala algo libre. Se está adorando al diablo constantemente. Se adora al diablo a través de la música. Se adora al diablo de diferente manera. Hay gente que está directamente hablando y comentando que Satanás es su Dios. Estamos en un tiempo de crisis. Estamos en tiempo de oscuridad, hermanos. Es fácil para nosotros caer en vicios. Jóvenes, hagan esta prueba. ¿Cuántas personas, cuántos amigos nos invitan a refaccionar a nosotros? Que me digan a mí, te invito a tu pastel, vamos a tomarnos un agua, yo pago. Ay, qué difícil, hermanos. Pero que lo inviten a un cigarro, que lo inviten a un trago, que lo inviten a algo, todos ofrecen. Todos se sacrifican por nosotros. Hermanos, el mundo está dándonos facilidades para que caigamos. Nos ha tocado vivir en un mundo en crisis. Nos ha tocado vivir en un mundo que está caracterizado por la oscuridad. Y aquí Job dice, cuando hacía, ay, qué tiempos aquellos, cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. El Señor va a proveer dirección, hermano, y usted y yo tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros, para que no importa la oscuridad en la que nos ha tocado vivir, a usted y a mí nos tocó vivir los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos finales. Anoche estaba yo hablando, ayer en la tarde estaba hablando con un grupo de jóvenes y les decía, ¿cuántos de ustedes están seguros de llegar al siglo XXI?
Saben, el siglo XXI está dentro de 10 años, 5 meses, 14 días, llegamos al siglo XXI. Bueno, algunos de nosotros tal vez llegamos 10 años más de vida, ¿verdad? Pero hermanos, no estamos seguros porque estamos viviendo los últimos tiempos y es posible que Cristo venga en este preciso momento. Estamos viviendo el mundo de la oscuridad, pero hermanos, en la oscuridad está la lámpara del Señor para iluminarnos. No importa la oscuridad, no importa lo espeso que sea la oscuridad, con un foco, con un fosforito que usted encienda, la oscuridad, por muy espesa que esté, sale huyendo de la luz. Necesitamos tanto que la luz del Señor, que la lámpara esté sobre nuestra cabeza para iluminar nuestro camino. Y no importa la oscuridad, que crezca la maldad, que crezca la oscuridad de este mundo, mientras tenemos la luz de Cristo iluminándonos y guiándonos, proveyéndonos dirección, no importa que aumente la maldad, usted va a tener un camino seguro, porque hay alguien que le está dando dirección. El problema nuestro es que nos apartamos, el problema nuestro es que dejamos por un lado la presencia del Señor y no nos dejamos dirigir por Él, y entonces esa dirección, esa luz se apaga. Hermanos, cuando la oscuridad abunda, recordemos que sobreabunda la luz del Señor en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. El Señor nos orienta, el Señor nos da dirección. Hermanos, necesitamos experimentar la presencia del Señor en nuestras vidas. Ahora, la presencia del Señor, he dicho que provee dirección. ¿La está experimentando usted? ¿Está usted experimentando que el Señor le maneje, que el Señor le guíe, que no importa las circunstancias, usted sienta que no va solo porque hay alguien que está manejando su vida? O hermanos, somos de los que cantamos y decimos unas cosas pero no las vivimos. Yo he dicho muchas veces, la iglesia tiene que aprender a cantar, solo por decir una área. Hay que aprender a cantar. Si estoy cantando, Señor, yo cierro mis ojos a ti, yo los voy a cerrar. Señor, yo levanto mis manos a ti. ¿Está cantando eso? Levante la mano para vivir lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado, dulce oración, que aliento das a mi corazón? Y nunca oramos. ¿Cuántos de nosotros estamos cantando firmes y adelante, huestes de la fe? Allá va nuestro caudillo y nunca buscamos al caudillo, hermanos. ¿Cuántos cantamos como hoy en la mañana estábamos cantando? A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa. Por lo menos caminamos unos para aquí adelante, ¿verdad? A Sión caminamos. Y estamos hablando de caminar a Sión y ni siquiera nos encaminamos a buscar la casa de Dios muchas veces porque estamos cansados, porque pasan algunas circunstancias. A Sión caminamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Lávame en tu sangre, tómame, Señor. Estamos cantando eso y nunca nos ofrecemos para el servicio a Dios. Hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida que experimente esa presencia de Dios para que Él nos dé dirección y para que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. La presencia de Jesús en mi vida, en primer lugar, provee dirección, ser guiados por Jesús. Pero en segundo lugar, la presencia de Jesús en mi vida provee bendición. El versículo 4 hasta el versículo 11 está mencionando esta bendición que Dios provee. Como fui en los días de mi juventud. Oigan, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Bueno, cuando hablamos de bendición, la palabra bendición abarca mucho. Es una palabra muy general. Estoy hablando de que Dios nos va a dar bendición. Hermanos, si usted siente la presencia de Dios en su vida, el Señor va a poner una lámpara sobre su cabeza, dice este versículo 3, y le va a indicar el camino. Usted va a poder caminar seguro en la oscuridad, sabiendo que la oscuridad, que los obstáculos se disipan, porque usted tiene la luz del Señor, la guía del Señor. Pero el Señor provee bendición. ¿Qué clase de bendición, hermanos? Por lo menos 3 cosas, 3 características de bendición menciona este pasaje. Y yo quiero que las mencionemos. Las bendiciones que Dios da a través de gozar de la experiencia del Señor en nuestra vida. Primero, una bendición familiar. Oigan, hermanos, padres de familia,
los muchachos, hijos que están aquí, oigan, bendición familiar. Cuando estamos cerca experimentando la presencia del Señor, Dios va a mandar bendición familiar a nuestras vidas. Como sigue evocando los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hermanos, Job tuvo 10 hijos. 7 hombres, 3 mujeres, tenía su esposa, y como una familia siempre buscaban a Dios. Y Job era un hombre tan acercado a Dios, tan vivía en temor de Dios, que este hombre dice que cada vez que sus hijos hacían reuniones familiares, porque hacían reuniones familiares constantemente, según el capítulo 1, Job era tan previsor que decía, no vaya a ser. Mis hijos tal vez en esta reunión cometieron alguna falta en contra de mi Señor. Voy a presentar sacrificios, holocaustos, ofrendas a mi Señor, por si acaso mis hijos pecaron. Un hombre que vivía en una relación especial con su familia. Y mire lo que dice el versículo. Qué días aquellos, ¿verdad? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi familia. Sobre mi hogar, usted puede traducir tienda, mi hogar, la casa donde vivía toda mi familia. Qué tiempos más bellos, gozar la experiencia del Señor en mi vida, cuando Él está dando bendición, cuando Él está encima como una gallinita, cuidando a los pollitos, velando sus sombras sobre mi familia. Hermano, la bendición más grande que podemos experimentar y que deberíamos de reclamarle al Señor y que deberíamos buscar a través de la presencia de Dios es esa bendición familiar. Hermanos, nuestros hogares se están desquebrajando, nuestros hogares cristianos están fracasando. Hermano, la bendición de la iglesia se está yendo. ¿Por qué? Porque nuestros hogares no están cumpliendo ni están gozando de la bendición. Nuestros hogares se están desquebrajando. Y hermano, ahí es el fracaso de la iglesia. Necesitamos tanto que el Señor nos bendiga, pero nos bendiga a nivel familiar. Habemos muchos que sobresalimos, habemos muchos que somos líderes y estamos en la obra, pero nuestra familia está desquebrajada. Habemos muchos que estamos luchando, pero estamos en pleito con nuestro propio hermano, con nuestro propio familiar. Hermanos, estamos gente que queremos luchar y triunfar como individuos, pero nuestra familia está en quiebra y eso nos va a afectar la vida. Necesitamos la bendición familiar del Señor. Qué tiempos aquellos, cuando el favor de Dios velaba sobre mi hogar, cuando el Señor estaba sobre mi casa cuidando a mi familia, cuando nosotros estábamos tratando de vivir una vida que honrara al Señor, sentíamos siempre la protección de Dios. Qué precioso momento, el favor de Dios sobre mi hogar. Y miren lo que sigue del siguiente versículo, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí. Hermano, imagínese por favor esta escena. El papá, la mamá sentado y los 10 hijos juntos, hermanos. Me quedo admirado. ¿Qué cuesta reunir en nuestros tiempos a toda la familia para un tiempo de comida? ¿Cuántos de ustedes todos comen juntos, hermanos? Esposa, esposo, hijos. Los hijos por un lado, la mamá por otro, esperando el papá llega tarde. La familia ni siquiera un tiempo de comida juntos podemos tener, hermanos. ¿Cómo vamos a poder avanzar así? Y usted puede decir, es que usted no sabe, es que las carreras. Es cierto, hermano, yo no lo estoy acusando, pero nos hemos dejado guiar por todo el ambiente, por todas las carreras, y la familia está perdiendo la bendición de Dios, hermano. Cuando el Señor estaba sobre mi tienda, sobre mi hogar, y cuando mis hijos estaban alrededor de mí. Cuánta rebeldía hay de los hijos en este tiempo, hijos que se están rebelando contra los padres, hijos que ya no quieren saber nada de los padres. Mark Twain, creo que leí que él comentaba y decía, cuando yo tenía 14 años mi papá me parecía un hombre tan tonto y tan ignorante, pero cuando llegué a 21 años me quedé admirado de cuánto aprendió mi papá en 7 años. No sé si lo entienden. A los 14 años no quería oír consejo de nadie, rebelde contra el padre. Cuando la vida lo golpeó, a los 21 años empezó a darse cuenta que su padre tenía razón. ¿Cuánto fracaso hay en la vida? Porque los hijos, hermanos, no están obedeciendo a los padres, porque los padres estamos siendo de mal ejemplo para nuestros hijos. Pidamos al Señor su presencia en nuestra vida, y cuando el Señor está experimentándose en nuestra vida, Él provee dirección.
Él provee bendición. ¿Qué clase de bendición? La más importante, bendición familiar es lo primero. Pero también hay bendición material. Mire el versículo 6. Oiga esta expresión, cuando lavaba yo mis pasos con leche, cuando me lavaba los pies con leche, qué lujo, hermanos. Esa es una expresión. La expresión simplemente quiere decir cuando todos mis planes prosperaban. Eso es lo que decía Job. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Cuando todo lo que venía a mi vida, todo era prosperidad. Yo emprendía todas mis actividades, yo emprendía todos los negocios y siempre los negocios me prosperaban. El Señor bendecía en material. El Señor me daba en abundancia, hermanos. Esa es la prosperidad. El Señor también da bendición material. Miren el versículo 6 en la segunda parte. Y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es una expresión que explicaba que antes levantaban los arbolitos, sembraban arbolitos, ¿cómo se llaman? Los olivos, y cerca de las piedras, y a veces era tanta la bendición que las piedras se miraba como que le salía el aceite. Esa es la expresión. Lo que quiere decir este pasaje simplemente es que Dios estaba dando abundancia. Hermanos, Dios provee bendición, Dios provee abundancia. Me recuerdo hace algunos meses que Alex dio un testimonio aquí y dijo, yo estaba a punto de irme de esta iglesia. Y dije, ¿para qué lo dijo? Y después le dije, Alex, ¿por qué dijo eso? Y no sé qué hablamos. Pero eso fue en el tiempo que usted no estaba. Él hubiera aclarado a la gente. Ahora lo estoy aclarando yo, ¿verdad? Pero él dijo que se había ido a una iglesia y que esa iglesia estaba bien contento y que se había llevado no sé a quién gente. Yo siempre sabía que se llevaba alguna gente para ir a oír algunos mensajes y venían emocionados. Es que allá sí se predica, ¿verdad? Hermano Jorge, pues por aquí más o menos pasándola. Pero esa iglesia, solo para mencionar, es una iglesia que predica la teología de la prosperidad. Yo no quiero predicar esta mañana. Yo no estoy de acuerdo con la teología de la prosperidad. Hay una iglesia muy especial en los Estados Unidos que predica esta teología de la prosperidad. Usted es hijo de Dios, usted no debe ser pobre, porque todos los hijos de Dios tenemos que ser ricos. Entonces, ¿dónde estamos los que necesitamos 600 quetzales para un par de llantas, hermanos, y no lo tenemos? No somos hijos de Dios. Qué cuidado hay que tener con esa teología de la prosperidad. Los que somos hijos de Dios tenemos en abundancia. Yo no creo eso. Pero sí creo que Dios provee lo necesario. Yo sí creo que el Señor me va a dar lo que yo necesito. Yo sí creo que el Señor me va a dar esos 600 quetzales para las 2 llantas y las va a proveer de alguna manera. No me va a hacer un millonario, porque si soy un millonario posiblemente dejo el pastorado y me dedico a mis millones y dejo tirado al Señor por un lado. Por eso es que no me hace millonario el Señor a mí, porque si me vuelvo millonario tiro la obra de Dios. Y como Él lo sabe, me tiene más o menos a mi nivel, pero no me falta nada. Pero el Señor me provee lo que necesito. El Señor da bendición material, hermanos. Lo que usted va a necesitar, el Señor se lo va a proveer y Dios va a utilizar medios. Lo que Él sí demanda de usted es que usted viva cerca de Él, porque en la medida que usted vive cerca en la presencia del Señor, usted va a principiar a desarrollar fe en su Señor. La presencia del Señor, del Señor Jesús en mi vida, provee bendición, provee dirección, provee bendición. Hemos hablado de bendición familiar, bendición material, pero también bendición personal. Lean el versículo 7 conmigo en adelante. Cuando yo salía a la puerta, miren qué personaje este. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre sus pasos, sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se apagaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Un hombre que principió a recibir bendición personal. Un hombre que recibía, hermanos, ya no hablemos de Job como el millonario, como el hombre que tenía mucho y el hombre que sufrió. Hablemos de Job como el hombre justo, como el hombre que era importante en su pueblo, en la comunidad donde vivía. Cada vez que hablaban de don Job, hablaban de un señor especial, de un hombre que era justo. Cada vez que había que hacer juicio en el país para alguna de las personas, cada vez que se tenía que tener alguna sentencia contra alguien, mandaban a llamar a los personajes importantes. Los ancianos del pueblo, las personas importantes, eran llamadas para ser los jueces.
Job siempre tenía un lugar, dice, cuando me levantaba. Y dice, los jóvenes me veían y se escondían. Miren, la palabra se escondían aquí tal vez está mal traducida. Quiere decir, los jóvenes se apartaban, me daban mi lugar. Cuántas luchas hay a veces entre los jóvenes y los adultos, que los jóvenes menosprecian a los adultos. Esta gente ignorante, esta gente siquiera es anticuada, no está en nuestro ambiente. Miren, los jóvenes reconocían a Job una gran personalidad. Cada vez que pasaban a Job, los jóvenes se hacían a un lado y le daban su lugar. Y cuando Job se iba a sentar al lugar donde tenía que estar, los demás jueces, ¿qué era lo que hacía? Permanecían de pie. Los ancianos se levantaban y estaban de pie a mi llegada, quiere decir esto. Cuando Job llegaba y habían otras personas, todos se ponían de pie porque llegaba don Job, el hombre especial, el hombre lleno de la bendición personal de Dios. Pero el versículo 8 que dice, bueno, el versículo 9, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. ¿Qué expresión más linda, hermanos? Job era un hombre tan sabio que las demás personas decían, mejor callémonos, oigamos lo que dice él. Cada vez que él habla palabras llenas de sabiduría. Cada vez que él dice algo, dice una expresión pero bien especial. Mejor callémonos, escuchemos lo que dice Job. Hermanos, qué bendición la que Dios le dio a este hombre. No era Salomón, no estamos hablando de Salomón, el hombre sabio que menciona la Biblia. Estamos hablando de Job, el que conocíamos todos simplemente como el que sufrió, como el que pasó problemas. Hoy estamos viendo no al que sufrió, estamos viendo al hombre, hermanos, que está depositando su fe en el Señor, que tiene la presencia del Señor en su vida y Dios principia a bendecirlo. En lo material lo bendijo, pero está bendiciéndolos, haciéndolo una persona importante y sobresaliente, haciéndolo una persona sabia, una persona que todos están reconociendo los méritos de él. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, preferían escucharlo a él. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Qué lindo es oírlo. Hermanos, a mí me pasan experiencias. Yo tengo por lo menos, espero que no se me vayan de aquí de la iglesia por eso. Yo tengo a varias personas que admiro con todo mi corazón los admiro, grandes siervos de Dios. Por ejemplo, ustedes, yo siempre lo he dicho, oyen hablar y me mencionan a mí el doctor Emilio Antonio Núñez, un señor ya grande, un gran siervo de Dios. Solo mencionar ese nombre para mí es bendición, hermanos. Y cuando dice, vamos a escuchar al doctor Núñez, qué lindo, ya me acomodo. Es que solo de oírlo, solo de ver a ese señor, ya es bendición para mí. Mardoqueo Jiménez, el pastor de la Nazaret, pero les digo, no se vayan a ir para allá. Hermanos, yo oigo hablar a Mardoqueo, o solo mencionan el nombre de él, digo, qué bendición, bendice Señor este siervo. Yo quiero ser como Mardoqueo Jiménez, yo quiero ser como él. Hay cierta gente que cuando uno oye el nombre dice, Dios lo bendiga, qué bendición, uno se emociona. Hermanos, me pongo a pensar en este versículo. Solo de oír a Job la gente se emocionaba, decía, bienaventurado hombre, pero qué bendición la que Dios le ha dado a usted. Se distinguía el hombre. Yo quiero decirle a usted, hermano, cuando usted experimenta la presencia del Señor en su vida, usted debe gozar de esas bendiciones. La dirección de Dios, la bendición familiar, la bendición material, la bendición personal. Usted debe distinguirse, usted debe ser señalado entre mil, como dice Cantares. Usted debe ser una persona que se distinga, hermano, no por su orgullo, no porque tenga mucho dinero, sino porque la gente se dé cuenta que usted es algo especial, porque tiene a Jesucristo en su corazón. Así debemos ser los cristianos. Y está Job aquí mostrándonos a nosotros que es una bendición la que él ha recibido de Dios. ¿Qué más quería este hombre, hermanos? Bendición familiar. Tantos problemas en nuestros hogares, hogares separados, hogares en incomprensión, hijos contra los padres, rebeldía de los hijos, mal ejemplo que estamos dando los padres, hermanos. Necesitamos que el Señor bendiga nuestros hogares. La provisión material no es que tengamos que ser millonarios y ricos, pero Dios va a dar la provisión que necesitamos. Y la bendición personal. Usted es una persona importante. Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Mostremos esa dignidad. Vivamos como
dignos como reyes y sacerdotes. Estamos viviendo como plebeyos, muchos de nosotros, metiéndonos en el vulgo a vivir los pecados del vulgo, cuando deberíamos ser diferentes y la gente debería notar que somos diferentes. Bueno, hemos hablado de 2 puntos. Pero yo quiero decirles, hermanos, puede ser que alguien esté pensando esta mañana y diga, bueno, pero es que será Job. Es que es una de las cosas que a mí me dicen mucho. Ese era Job. A Job Dios lo bendijo abundantemente, hermano. Job no es un hombre exclusivo de la Biblia. Bueno, hay algunos personajes que aparecen en la Biblia. Los personajes de la Biblia no son exclusivos de las bendiciones de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted y yo tenemos los mismos derechos que tiene Job. Usted y yo podemos experimentar la presencia de Jesús en nuestra vida y principiar a sentir que el Señor va a manejarnos y a movernos, hermanos, y que vamos a poder ser útiles. Por favor, llévese esto. No es Job un exclusivo. Job es un ejemplo que está en la Biblia para que usted y yo podamos vivir igual que él. La presencia de Jesús en mi vida provee dirección, ser guiados por Jesús. La presencia de Jesús en mi vida provee bendición, ser respaldados por Jesús, bendición familiar, material y personal. En último lugar, hablemos de que la presencia de Jesús en mi vida provee compasión. Este es el tema más duro que quiero tratar, el punto más duro de esta mañana. Cuando Dios me está dirigiendo, cuando Jesús está conmigo, no solamente va a ser la bendición para mí, sino que, hermanos, me va a dar algo especial. Que lo que yo tengo, lo poco que yo tenga, yo voy a tener el deseo de compartirlo a otro. Y ese es el problema de la iglesia. No estoy hablando de esta, de la iglesia en general. Lo he mencionado, que el problema de que la teología de la liberación esté avanzando, de que las guerrillas y tanto problema esté generándose, es porque la iglesia no está cumpliendo con esa área de su vida, de tener compasión por el necesitado, de velar por la necesidad física del otro. Está usted en problemas, ahí voy a orar por usted, muérase de hambre, pero yo voy a orar por usted. Y nunca velamos por la necesidad material de las personas. La vida cristiana, hermanos, no es egoísmo. La vida cristiana no es no solamente acercarse a Dios para gozar de su presencia, para gozar de sus bendiciones, para acaparar millones, para acaparar riquezas, para que Dios me dé mis llantas, para que Dios me dé, para que Dios me provea, que yo me llene de toda bendición. La vida cristiana es dar. La vida cristiana es entregarse por los demás. Se comenta de que hay un famoso psiquiatra llamado el doctor Menninger. Y dice que a este hombre una vez le dijeron, doctor Menninger, ¿qué haría usted si supiera que en este momento va a tener una crisis nerviosa? Y aquel hombre, su respuesta dice que fue, en este momentito que yo supiera que voy a tener una crisis nerviosa, yo saldría corriendo a buscar a una persona más necesitada que yo e intentaría ayudarla. Hermanos, la vida cristiana es dar, y cuando usted da, y cuando usted se entrega, cuando usted se sacrifica por los demás, usted va a principiar a gozar la bendición de Dios, hermano. Dios provee compasión a sus hijos. ¿Qué dicen los versículos 12 en adelante? Miren a Job, es el millonario que sufrió. Miren esta otra área tan linda que él tiene. Yo libraba al pobre, al pobre que clamaba. Él era juez honrado. Cuando Job estaba siendo juez, él no estaba viendo a los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Él no estaba favoreciendo a sus amigos, compañeros de él. Job estaba viendo la justicia. Job estaba viendo que el pobre que se estaba muriendo, si era justo, necesitaba la justicia. Él iba a aplicar la justicia adecuadamente. Mire cómo la gente podía depender de un hombre honrado, de un hombre que era justo. Aquel hombre estaba dando, estaba proveyendo justicia. Un hombre que estaba aplicando la justicia sin discriminación. No había distingo de cultura, no había distingo de estado económico. El hombre estaba aplicando la justicia de Dios. También estaba socorriendo al necesitado. Porque si ustedes siguen leyendo, todo esto habla de ello, ¿verdad? Versículo 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre. ¿Qué les parece, hermano? Aquel hombre que está dando. Aquel hombre que no solamente está dando justicia, dándole a la gente lo que merece, sino que también está dando, está proveyendo lo material para el necesitado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice 1 Juan capítulo 3. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios.
Hermanos, aprendamos a dar en el nombre de Cristo, se los pido. Aprendamos a darnos por los demás, a sacrificarnos. Fíjese, hermano, que se murió don fulano. Ay, pobrecito, ahí vamos a orar por él. No, no ore por él. Venga y ayúdeme. Vamos a acompañarlo. Sacrifiquemos. Ay, es que mire que tengo que hacer. Hermano, deje eso. Entréguese por los demás. Es que fíjese que tenemos un necesitado, un enfermo. Vamos a ver qué le damos. Mire, ahorita no tengo que darle, pero ahí voy a orar por él. No nos excusemos con la oración, hermanos. Demos, aprendamos a dar. Cuando usted experimente la presencia de Jesús en su vida, usted va a poder aprender a dar, hermano, y usted va a dar, porque esa es una de las bendiciones que el Señor provee. El Señor provee compasión en sus hijos. Hermanos, el problema de muchos de nosotros es que damos, fíjense. Yo doy, pero saben, yo soy muy parcialista. Yo doy a la gente que me cae bien. Yo me entrego por la familia, o por la persona, o por el amigo que a mí me interesa. Ahí doy la vida. ¿Y cómo se nota el parcialismo muchas veces, hermanos? Cuando nos estamos entregando, pero solo por determinado grupo, solo por mi sector, solo por los de la foto. Ahí sí nos estamos entregando todos, ¿verdad? Ahí sí nos sacrificamos. Y por los demás, ahí vamos a ver. Somos parcialistas. Eso no es de cristianos. Los cristianos tenemos que aprender a tener compasión sin discriminación. Por mi amigo yo sí doy la vida. ¿Por qué no da la vida por otro? Esa es la verdadera compasión. Yo por mi amigo doy la vida porque un día el amigo también me va a sacar a mí de problemas. Somos interesados. Y hermanos, sería bueno que aprendiéramos a dar, a entregarnos por los demás sin saber quién. Hermano, se murió un hermano de la iglesia. ¿Quién era? Era un don hermano, don fulanito, el que se sentaba atrás. No lo conozco usted. ¿Y qué importa que no lo conozca? Su compasión tiene que guiarle, empujarle a venir a hacer algo por el hermano, aunque no lo conocía. Hermanos, esto es lo que el Señor necesita de nosotros. Y Job nos ha dado una gran enseñanza, hermanos. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice 1 Juan. Pidámosle al Señor que nos dé compasión. Una de las cosas que son el talón de Aquiles, que son el lado frágil de la iglesia, vuelvo a insistirlo, es el aspecto material. Oramos por los demás, lloramos por los demás y decimos, pobrecito, y qué lindo, ¿verdad? Pero cuando tenemos que dar algo material, cuando tenemos que sacrificar tiempo, hermanos, se acabó la compasión en muchos de nosotros. Yo quiero pedirles a ustedes que piensen en lo que hemos hablado esta mañana. La presencia de Jesús en mi vida. ¿Está usted experimentándolo, hermano? Sí, Jesús está en todos, ¿verdad? El Espíritu Santo está en todos. Yo no digo eso. ¿Está usted sintiendo la presencia palpable de Jesús? ¿Está usted sintiendo que el Señor le acompaña en las buenas y en las malas? El Señor provee dirección. Tiene que vivir una vida santa entonces. El Señor provee bendición. Nuestro hogar tiene que ser mejor, hermanos. Bendición familiar, bendición material. Va a haber provisión siempre. Y bendición personal. Vamos a ser distinguidos, personas sabias, personas que vivamos una vida limpia delante de Dios. Y también el Señor provee compasión. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder desarrollar esa compasión que tanta falta nos hace, hermanos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.